Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la burbuja del español. Yo soy Raquel, profesora de español, y en este vídeo vamos a hablar sobre el tiempo. Juntos veremos el léxico relacionado con el clima y el tiempo atmosférico y veremos también cómo podemos preguntar el tiempo que hace en español. Vamos a por ello. Cuando queremos preguntar qué tiempo está haciendo, podemos utilizar tanto el verbo estar como el verbo hacer. De esta forma, podemos preguntar diciendo ¿qué día hace hoy? O ¿cómo está el día? O ¿qué tal día hace hoy? Asimismo, podemos usar el verbo hacer para hablar de la temperatura. Podemos decir hace 9 grados. Con los grados también podéis usar el verbo haber. Igualmente, en la construcción impersonal, es decir, conjugados en tercera persona del singular. Puedo decir hace 9 grados o hay 9 grados. Las dos son correctas. También podéis decir hace muchísimo frío o hace calor ahora mismo. También podemos utilizar el verbo hacer para decir cómo está el tiempo en general. Podemos decir hace buen tiempo o hace mal tiempo. Por ejemplo, en Canarias casi siempre hace buen tiempo. Hoy hay 23 grados. O hoy hace mal tiempo y no voy a salir de casa. No para de llover. También utilizamos el verbo hacer para decir hace sol o hace viento. Por ejemplo, en Tarragona hace sol muchos días al año. O en Zaragoza hace muchísimo viento. Ahora bien, no usamos el verbo hacer ni con la lluvia ni con la nieve. No se puede decir hace lluvia o hace nieve. Simplemente utilizamos el verbo llover o el verbo nevar en tercera persona. Por ejemplo, en Santiago de Compostela llueve a menudo. O mañana nieva en el Pirineo. Para hablar del tiempo también podemos utilizar el verbo estar. Por ejemplo, si hay lluvia, como hemos visto, podemos o bien usar el verbo llover y decir llueve, o con el verbo estar decir está lloviendo. Lo mismo ocurre con el granizo. Cuando hay granizo, podemos utilizar el verbo granizar y decir simplemente graniza, o con el verbo estar, está granizando. Si por el contrario hace sol, decimos está soleado. Y si hay nieve, como hemos visto antes, podemos utilizar el verbo nevar y decir nieva, o con el verbo estar, está nevando. Si hay nubes, podemos decir está nublado, o si por el contrario no hay, decimos está despejado. También utilizamos el verbo haber, el verbo hay, con la niebla y la tormenta. De esta forma podemos decir, por ejemplo, hay demasiada niebla y no coger el coche. O mañana hay tormenta y no saldré de casa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo y cuándo utilizar estos verbos. En Canadá está nublado. En Estados Unidos hay tormenta, hay rayos y truenos. En México está nublado. En Chile hace mucho calor, simplemente hace calor o hace buen tiempo. En Argentina hace sol con nubes o está soleado. O por ejemplo, en Brasil y Marruecos hace un sol espléndido, es decir, está soleado o está despejado porque no hay nubes. Podemos decir también que en Noruega y en Cuba está lloviendo o simplemente con el verbo llover. En Cuba llueve o en Noruega llueve. Podemos decir que en Australia hace buen tiempo, hace calor o hace buena temperatura. O por el contrario, en Rusia, por ejemplo, hace frío, hace mal tiempo o hace mala temperatura. Aunque esto es un poco subjetivo porque hay gente que le encanta el frío
pero bueno, en general. También podéis usar el verbo nevar. En Rusia nieva o en Rusia está nevando. Y por último, en España y Portugal está nublado. Hola, quería recordarte que con la burbuja del español es posible prepararte para el examen SIELE, el examen que sirve para certificar tu dominio del español. Si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros. Te dejo el link en la descripción. A continuación, vamos a ver algunas expresiones relacionadas con el tiempo. La primera de ellas es llover a cántaros. Un cántaro es una vasija de barro o de metal que sirve para almacenar líquidos. Si llueve a cántaros significa que llueve muchísimo, como si una persona nos estuviese tirando agua con un cántaro. Una expresión muy similar es llover a mares. Si por el contrario llueve muy poquito, podemos utilizar el verbo chispear. Podemos decir que chispea o que está chispeando. La segunda de nuestras expresiones es hacer un frío que pela. En español existen muchas expresiones para referirse al frío. Si tenemos mucho frío, nos estamos congelando, podemos decir hace un frío que pela, hace un frío de muerte, hace un frío de 1000 pares de narices o, la versión más vulgar, hace un frío de cojones. También existe la expresión hacer un sol de justicia. Esto significa que hace muchísimo calor. El origen de esta expresión está relacionado con la antigua costumbre de castigar a algunos presos a la exposición solar. También otra expresión habitual que seguramente oiréis es me estoy asando como un pollo, para decir que tengo muchísimo calor, o también el verbo achicharrarse, me estoy achicharrando, es decir, tengo mucho calor. Otra expresión relacionada con el tiempo es estar calado o estar calada hasta los huesos. Esto significa estar mojado o mojada porque ha llovido muchísimo. Es decir, estar empapado como si el agua hubiese llegado hasta nuestros huesos. Por ejemplo, estoy calada hasta los huesos. Se me ha olvidado el paraguas y ha empezado a llover. La siguiente de nuestras expresiones es ser un sol. Ser un sol significa ser una buena persona, ser un encanto, es algo muy positivo. Por ejemplo, Marina es un sol, siempre tiene una buena palabra. También existe en español la expresión ha llovido mucho desde que. Esto se utiliza para decir que ha pasado mucho tiempo desde que sucedió algo concreto. Por ejemplo, ha llovido mucho desde que Paula dejó a su novio. Es decir, ha pasado mucho tiempo desde que Paula rompió su relación. Existe también la expresión llover sobre mojado. Llover sobre mojado tiene un sentido un poco negativo porque significa que te pasan varias cosas malas, varias desgracias muy seguidas, en poco tiempo. Por ejemplo, Toño se arruinó y al poco tiempo rompió con su pareja. Llueve sobre mojado. Otra expresión es saber a rayos. Cuando algo sabe a rayos, significa que está malísimo, que tiene muy mal sabor. Por ejemplo, esta paella sabe a rayos, está malísima. La última de nuestras expresiones, aguantar el chaparrón. El chaparrón es un tipo de lluvia que es repentina y muy fuerte, pero que dura solo unos pocos minutos. Si aguantas el chaparrón, significa que estás aguantando una bronca o que estás resistiendo ante dificultades, ante algún problema. Por ejemplo, Pedro ha aguantado el chaparrón pese a tener la razón. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya servido el vídeo, que hayáis aprendido un poco de vocabulario y que a partir de ahora tengáis más herramientas para poder hablar sobre este tema. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle me gusta y suscribiros al canal. Y no olvidéis que en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales tenéis un montón de materiales para seguir aprendiendo español. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.